Buenas tardes, hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar del tema de transformaciones demográficas y urbanas. Está con nosotros la licenciada Rita Vidal, que nos va a hablar más sobre el tema. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta, ¿qué es desigualdad social? Bueno, el tema es muy extenso, pero la desigualdad social viene siendo la diferencia que hay de nivel socioeconómico, ¿verdad?, que hay en una sociedad. ¿Qué tan grave usted cree que es? Pues se considera muy grave, ¿no?, porque eso nos llevaría o nos conlleva más bien pues a una pobreza extrema, ¿no? Y eso es lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? No importa los tiempos, ¿no?, o época. ¿Usted qué sabe, qué le pasó a la mayor parte de los países que fueron colonizados por las grandes potencias europeas? Pues también podemos decir es muy extenso ese tema, pero la mayoría permanecieron igual de pobres, ¿no? Pues hay países pues que pues empezaron a salir, ¿verdad?, de esa situación en la que estaban inmersos poco a poco, ¿no? Como hay países cuando empieza la industrialización en Inglaterra, ya le dio pie, ¿verdad?, a la mayoría de los otros países para poder avanzar. ¿Qué opina usted de la migración de la gente del campo a las grandes ciudades? Pues son muchos los factores. Si estamos hablando de una época de los 70, de los 1900, de los 1870, podemos decir, que tuvo un auge muy grande, ¿no?, porque ya traía en la segunda etapa lo que era la revolución industrial. Entonces, ¿qué hacía la gente de los países europeos? La mayoría, para empezar, la revolución industrial empieza en Inglaterra, ¿verdad?, es la cuna fundamental, ¿no? Además, la gente se trasladaba, ¿verdad?, o emigraba de otros países porque pues, precisamente ahí era donde estaba la industrialización, la mano de obra, ¿no? Porque los campos pues ya estaban quedados, no nos estaban ya trabajando, ya no había manera, pues, ¿verdad?, estaba muy devastado y ya no había pues manera de poderlo, ¿cómo le podríamos decir? Trabajarlo. No trabajarlo, más bien apoyar por el gobierno, ¿no? O sea, no están subsidiando, ¿no? Esa es una de las cosas que tuvo por inicio, ¿verdad? Si estamos hablando de los años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues con mayor razón, pues todos los campos estaban totalmente devastados y costó también muchísimo trabajo. Y levantando tenían que ir a buscar un país pues, donde tuviera industria, donde tuviera pues, una mano de obra, pues querían comer, ¿no? Entonces era muy importante esa migración. ¿Y qué es lo que pasaba en esas migraciones? Pues había países en que se le estaba recargando mucho la sobrepoblación, ¿verdad? Había mucha población flotante, más que todo en esos países como en Inglaterra, ¿no? Portugal también por la característica fundamental que es mar abierto, ¿no? ¿Qué ramas de la ciencia usted cree que se desarrollaron más después de la Segunda Guerra Mundial? La biología y la medicina, ya habían experimentos precisamente para ello, ¿no? Bueno, ¿qué medios usaban los gobiernos y organizaciones sobre la salud en ese tiempo para lanzar campañas publicitarias sobre salud hacia el público, hacia los ciudadanos en general? Pues el radio, la televisión eran básicos, ¿no? Pues ya estaban en el auge, ¿no? Ya empecemos que en Estados Unidos fueron los primeros, ¿no?, que tuvo estos medios, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue uno de los primeros que la radio que fue en Pittsburgh fue la primera radio a nivel mundial, lo tuvo Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, terminando la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué opina del aumento en la esperanza de vida? Si me estamos hablando de las épocas, la esperanza de vida se traduce mucho en ciertas teorías que manejaba Matthews, ¿no?, donde él decía que las familias debían de tener nada más dos hijos, ¿no?, por familia, ¿vale? Además, la medicina pues ayudó mucho precisamente hasta los ancianos, ¿no?, le prolongó todavía más la vida, de tal manera de pues que no había mucho más vida pues que muerte, o sea, no estaba balanceada pues la situación vida-muerte cuando debe estar balanceada, ¿no? Eso es lo que decía. Si se lo traducimos hoy en día en las épocas de las guerras, pues las guerras han sido
precisamente uno de los factores para nivelar la población demográfica. ¿Sí? Malo que diga, ¿no? Pero se han hecho las pestes y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué las metrópolis eran tan atractivas para la gente de fuera? ¿Usted qué cree que pudo provocar eso? Si nos manejamos en las fechas de los 40, 30, 40, podemos decir pues que eran muy atractivas, porque ya había otro tipo de diversiones, había otro tipo de atracción, ¿no? Además, también se emigraba también de los campos a la ciudad, por lo mismo, ¿no? No había trabajo, no se, ¿cómo se dice? No se apoyaba el campo, ¿sí? Si hablamos de los 1800, eso lo estamos manejando desde los 1870, con el porfiriato, no se vio mucho eso, hasta los 1940. Ya entrando a los 1940, ya podemos decir, pues que entrando otros tipos de gobernantes aquí en México, si lo traducimos aquí a México, pues podemos decir que ya había otro tipo de actividades culturales, ¿no? El teatro como número uno, ¿no? Y los trabajos, pues ya había universidad, o sea, ya había más ampliación cultural en el mundo. Ya no era tanto el obrero, ya había profesionistas. ¿Usted qué cree que había en las metrópolis en ese tiempo? Pues industrias y entretenimientos, balanceado industria y entretenimiento, ¿no? Había mucho. ¿Cree que el crecimiento de las grandes ciudades sea nocivo para el ambiente? El problema no es que sea el crecimiento de la que de las ciudades. Ok. En cuanto a la industria, en cuanto a la población, o en cuanto, ¿cuál es? Si me estás hablando de en cuanto a la industria, sí es nocivo. Si lo vemos en la Ciudad de México, podemos decir pues que ya quedó casi la zona industrial, ya quedó muy pegado pues a la ciudad, precisamente porque se está ampliando mucho la población, hay mucha sobrepoblación en México. Sí es nocivo, por supuesto. La industria les falta mucho la cuestión ecológica, ¿verdad? Las chumaceras pues deben de tener sus ¿cómo se llaman? Sus filtros, y realmente pues no quieren estos, ¿cómo se llama? Invertir, ¿no? El industrial no quiere invertirle, por eso es que está así. Pues eso sería todo, muchas gracias, la licenciada Rita Vidal. Muchas gracias.